La iglesia del Señor se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Un tremendo avivamiento del Espíritu del Señor en la iglesia primitiva. Y si Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, el mismo mover del Espíritu Santo de la iglesia primitiva tiene que ser hoy. Esto es para mí, decía. Esto es para mí. Hola. Esto es para nosotros. Entonces la iglesia se desarrolla, multiplica por la entrega de sus fieles a la adoración, la instrucción, la comunión y la expansión. Y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a tratar de experimentar, seguir experimentando, porque constantemente hacemos énfasis en esto y en muchas otras cosas más. Pero tenemos, como les decía hace unos instantes, la oportunidad de poder ser luz y sal de la tierra, de poder ser vos, una persona imperfecta como yo, como todos nosotros, imperfectas, con debilidades, con problemas, con necesidades, con dificultades, nada más y nada menos que ser una luz en las tinieblas de otros. Nada más ni nada menos que ser la mano que toma a esa persona y toma la mano de Dios y hace un puente entre Dios y los hombres, entre Dios y esa necesidad, entre Dios y esa persona. La iglesia se desarrolla y multiplica por la entrega. ¿Estás entregado a Cristo? Se supone que sí, ¿no es cierto? Todos nos hemos entregado a Cristo. Pero ese es el primer paso. Esa entrega tiene que ir acompañada de consagración y santificación para poder ser un instrumento en las manos del Señor. Entonces, si nosotros seguimos la voz del Espíritu Santo, el ejemplo que la iglesia que crecía, se desarrollaba y estaba en avivamiento, hacía, entonces vamos a estar completos en Cristo. Una entrega a la adoración, una entrega a la instrucción, una entrega a la comunión, una entrega a la expansión. La adoración y la alabanza deben estar de continuo en nuestra boca, en nuestros corazones. No es algo que practicamos en la liturgia, en el culto, en la reunión aquí en la iglesia, sino en todo momento. Por eso, cuando con la pastora Hilda sentimos en nuestro corazón de fundar este lugar, le pusimos como nombre catedral. ¿Sabe qué es catedral? Iglesia principal. Esa es una catedral. Catedral de alabanza. Una iglesia principal que se destaque en la alabanza, en la adoración. Bueno, gracias a Dios lo hacemos, lo hemos hecho durante 43 años ya. Cuando comencé la iglesia, no solo predicaba, enseñaba, levantaba la ofrenda, porque cero obreros. Empezamos de cero. Los primeros 2 meses pedimos la ayuda de 8 seminaristas. IBM no existía todavía porque lo fundamos en el año 90. Entonces pedimos a Buenos Aires nos enviaran 8 jóvenes para que me ayuden a comenzar la iglesia, pero ¿sabe qué? Estuvieron 2 meses nomás con nosotros y después que éramos un equipo de 10, los 8 jóvenes que vinieron, más Hilda y yo. Y bueno, pero pasaron 2 meses, pasaron rápido y nos quedamos solos. 0 obreros, 0 todo, porque en 2 meses todavía no teníamos formación de gente. Entonces, como músico y como creo que el Señor también me ha dado el don para cantar,
¿qué hacía? Agarraba la guitarra y empezaba a tocar y a cantar. Dirigía los coros, levantaba la ofrenda, predicaba al final, ¿no? Y a medida que se fueron formando obreros, fuimos delegando diferentes autoridades, diferentes tareas. Cuando vino alguien que sabía tocar o una guitarra o un teclado, lo hacía que tocara el teclado o la guitarra y yo le daba con la percusión, con la batería. Y cuando ya apareció alguien que podía enseñarle un poco a tocar la batería, bueno, ya arrancábamos con la guitarra o el teclado y la batería, y así de a poquito fuimos formando el grupo hermoso, maravilloso y de tanta bendición que es el grupo de alabanza, de adoración, los músicos, los cantores de la iglesia. Tenemos hermosos dones y ministerios aquí. Adoración y alabanza es lo que nos hemos destacado. Adoración es reverencia. No solamente cerrar los ojos, poner nuestras manos como una copa sedienta, porque cuando uno hace así, es como una copa, ¿no?, que está esperando que Dios la llene de su presencia. Es reverencia, es sumisión, eso es adoración. Reverencia, sometimiento al Espíritu Santo, alabanza ofrecidas a Dios. Momentos muy especiales, porque adoración implica amor hacia Dios, ¿no? Por eso hemos dejado a lo mejor de descansar unas horas más y dijimos, no, hoy a las 11 tenemos la reunión, tenemos que adorar a Dios, tenemos que buscar la presencia de Dios, tenemos que recibir palabra de Dios. Entonces adoración implica mostrar el amor y el respeto, dedicándole al Señor totalmente nuestras vidas. Porque Dios no se conforma con parte de nuestra vida, con algunas cosas, sino Él lo quiere todo. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela. El Espíritu que está en nosotros dice, quiero más de vos, quiero más de vos, quiero más de vos, quiero más de vos. Y así es que el Señor pone en nosotros el sentir, el querer como el hacer por su buena voluntad. Lo podemos hacer en privado, en casa, o podemos estar rodeados de multitud y ser un adorador. Podemos estar en una plaza, en el colectivo, manejando el vehículo, en el trabajo. En cualquier momento podemos invocar eso, lo lindo y maravilloso de la vida cristiana, que podemos invocar el nombre del Señor las 24 horas del día y en el lugar donde estemos. Y el Señor, pensando que esa es una de las claves, uno de los requisitos para crecer en el Señor, en Juan 4, versículos 23 y 24, el Señor dice, pero el momento ha llegado. Ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El momento ha llegado. Esta es la era, es la dispensación de la iglesia, del Espíritu Santo. Cuando Jesús ascendió al cielo, el Espíritu Santo vino sobre la iglesia y sigue permaneciendo hasta que Jesús venga por segunda vez a buscarnos y el Espíritu Santo se vaya con la iglesia a la presencia de Dios. Este es el momento. Ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán. Por eso cuando vengas a la casa de Dios, entrégate a la adoración sincera, continua, ferviente, constante. Y cuando estás en casa, y cuando estás yendo al trabajo, y cuando en todo momento, las 24 horas del día. Por eso la Escritura dice, orar sin cesar. Y eso es tener un espíritu disponible las 24 horas del día a conectarse con la fuente de vida, que es Dios. Porque el Espíritu es el que da vida.
Esa es la fuente de vida para nosotros. La comunión con el Padre, la comunión con su Hijo Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre busca tales adoradores. ¿Qué es lo que está buscando Dios? Gente que le adore de verdad, gente que le adore con sinceridad, con amor, con respeto, con reverencia, con sumisión. Eso es ser un verdadero adorador, dispuesto a obedecer. Dios es espíritu, dice el 24, y es necesario que quienes adoran lo hagan en espíritu y en verdad. Es hermosa la adoración. La alabanza, que es cántico, himnos, oraciones y acciones de gracias que exaltan el nombre del Señor. Son momentos únicos, íntimos, importantes, donde Dios se manifiesta. Momentos íntimos, únicos, importantes, donde Dios se manifiesta. Por eso, ¿cuántas veces me va a escuchar decirle no se distraiga, ponga su corazón, su mente en el Señor? Porque suave y hermosa es la adoración, la alabanza a nuestro Dios. El Salmo 147, versículo 1 dice: alabad al Señor porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Deleítate asimismo en el Señor y Él te concederá las peticiones del corazón. Jeremías 17, versículo 12, dice: trono de gloria y excelso desde el principio. Trono de gloria y excelso, lo más exaltado, lo más supremo. Desde el principio es el lugar de nuestro santuario. Es el lugar donde doblas tus rodillas. Es el lugar donde nos reunimos en la casa de Dios. Es el lugar donde construyes el altar. Señor, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados y los que se apartan de ti serán inscriptos en el polvo, porque dejaron al Señor manantial de agua viva. Sáname, Señor, y quedaré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. ¡Qué expresión gloriosa de un corazón que está dispuesto a adorar, a alabar, que está acostumbrado a entregarse al Señor! Si solos nosotros buscamos con todo el corazón al Señor, vamos a experimentar todo lo que la palabra de Dios dice. Podríamos estar días y días, semanas, hablando acerca de lo que es la adoración. La Biblia nos habla mucho porque sabe con qué propósito nos creó Dios. Ser adoradores. Ser adoradores. Y dentro de ese propósito, bueno, nos ha delegado tareas, ¿no? Porque, como les decía hoy, no solo nos dedicamos a eso, podemos estar las 24 horas del día orando, no, hay horas para descansar, horas para trabajar, horas para dedicar a la familia, para dedicarnos a nosotros mismos, etc. Pero debe ser prioritario, debe ser en nosotros anhelado, deseado, practicado todos los días. Todos los días. Por eso, como somos indisciplinados por naturaleza, la Iglesia pone días y horarios de oración para que nos hagamos la obligación. Hasta que sometemos la voluntad caída a la voluntad divina y nos disciplinamos a orar todos los días, a dedicarle tiempo a Dios.
¿Se acuerdan la estrategia que les di? Jesús demanda por lo menos 1 hora. Y bueno, tenemos la estrategia de los 15 minutos repartido en 4 tiempos, ¿no? O la hora dividida en 4 tiempos de 15 minutos. Y estaremos cumpliendo allí con la voluntad del Señor, con lo que el Señor nos pide. Ahora, si solo nos dedicamos a la adoración, a la oración, a buscar a Dios, ¿qué va a pasar con los que se pierden? Perdemos el sentido, el énfasis en el evangelismo y en las misiones, y solo es lindo venir, buscar a Dios, estar en la presencia de Dios, está. Eso es parte de la vida cristiana. Pero ¿por qué crecía la iglesia? Porque no solo se dedicaban a eso, a adorar, sino que hacían énfasis en ganar las almas para Cristo, en las misiones. Las dos deben ir juntas, adorando a Dios y a la gente evangelizando. Adorando a Dios y a la gente evangelizando. Es lo que hacía la iglesia primitiva, y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. No solo la iglesia crecía por esa entrega a la adoración, porque cuando uno se entrega a la adoración hay cambios, hay conversión, hay un giro de 180 grados. Uno empieza a alejarse más del pecado y a acercarse más a Dios. Cuando más adoramos, más cerca de Dios estamos. Cuando menos adoramos, oramos, más lejos del Señor nos ponemos. ¿Por qué? Porque el enemigo es muy astuto, porque este mundo tiene muchas distracciones, atracciones, y la carne es débil. Hola. Que el Señor nos ayude. ¿Queremos crecer? Vengamos a las reuniones de oración. Tenemos oportunidad el día martes, el día domingo, el miércoles cuando se hace el culto, también un tiempo antes podemos estar aquí. La iglesia se abre 1 hora antes a buscar al Señor, la presencia de Dios. ¿Quiénes son los beneficiados? Dios sigue siendo Dios. Oré o no oré, Dios sigue siendo Dios. Pero si oro, el beneficiado soy yo. Se revierten cosas, milagros se hacen, la gracia de Dios viene sobre nosotros, la obra del Señor. La segunda cosa, porque podríamos seguir compartiendo acerca de la adoración, que es tan lindo, tan hermoso, tan experimental. Instrucción. Dice que la iglesia crecía, y bueno, estas 4 cosas están incorporadas acá en nuestra iglesia y hacemos énfasis, por eso tenemos, ¿no es cierto?, diferentes programas de instrucción. Perseveraban en la doctrina, dice. Por eso tenemos los domingos, ¿no es cierto?, 1 hora antes del culto, la oportunidad de venir a estudiar la palabra de Dios. Las personas que recién van llegando, se incorporan, reciben a Jesús, recién se bautizan, pueden hacer el ABC, que es cómo empezar a crecer, a conocer a Dios, a conocer su palabra. Después, cuando ya estamos creciendo un poquito más, tenemos el Instituto Bíblico los días viernes, que comenzó este viernes pasado, donde profundizamos, donde hay profesores excelentes, materias, donde damos una materia por mes. Hemos hecho un curso acelerado, ¿no es cierto? Una materia que puede durar meses, o podríamos estar con una materia 1 año completo. Pero un curso acelerado de 1 mes, cada materia, 4 viernes, 8 horas de inversión. Invertir nuestra vida en estudiar la palabra de Dios. Jesús reprochó esto. Dios lo dice desde la antigüedad: mi pueblo yerra por ignorar las Escrituras. Errar es porque no se conoce, no se prepara, no se instruye en la palabra de Dios. Jesús desafió a sus seguidores, a sus discípulos, diciendo: escudriñen las Escrituras porque ellas les hablan de mí.
¿Quieren conocerme a mí? Estudien la palabra y me van a conocer. Entonces, nosotros en la sana doctrina tenemos muchas cosas para recibir. Voy a mencionar algunas nomás. Crecemos espiritualmente. Cuando uno empieza a estudiar la palabra, somos una iglesia de la palabra. Usted siempre va a escuchar al pastor y a todos los que nos paramos detrás de este púlpito, doctrina, instrucción, palabra de Dios. Porque desde el principio entendí que nuestra palabra y nuestra predicación no tiene que ser con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino la palabra del Señor. Porque la palabra es la que nos transforma, la que nos guía, la que nos cambia, lo que nos muestra la voluntad de Dios. Entonces uno crece espiritualmente cuando recibe la palabra de Dios. Madura en la fe, se arraigan los principios. La palabra del Señor nos da luz, nos enseña. El salmista David decía, lámparas a mis pies tu palabra, lámpara que alumbra, lámparas a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino, me enseña los caminos de Dios, la voluntad del Señor que es buena, agradable y perfecta. No solo crecemos espiritualmente, maduramos en la fe, donde nos arraigamos y cimentamos en la roca de los siglos que es Cristo, sino que traemos unidad, porque cada persona que está aquí tiene una mente pensante y cada uno podemos pensar diferente. Pero cuando estudiamos la palabra, no interpretamos a nuestra manera ni pensamos a nuestra manera, sino que tenemos la palabra profética más segura a la cual debemos estar atentos. Entonces todos hablamos una misma cosa, todos pensamos una misma cosa, porque la palabra de Dios es una. Y no vamos a hacer otra cosa que no ser bibliocéntricos. Cristo único y suficiente Salvador y en la infalibilidad de la palabra de Dios. La palabra del Señor, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Entonces basamos nuestra fe, nuestra creencia, nuestra doctrina en la palabra de Dios. Y para poder, ¿no es cierto?, tener esa unidad de pensamiento, tenemos que todos someternos a la voluntad de Dios, a la voluntad de la palabra de Dios. En cuarto lugar, y mencionar que saber la palabra, conocer la palabra, actúa como un filtro nos ayuda a discernir entre la verdad y el error. ¿Cómo voy a saber si el que está hablando está en lo correcto? Si desconozco la doctrina, si desconozco la palabra de Dios, si desconozco lo que Dios dice, cómo Dios piensa, porque este es el pensamiento de Dios, son los caminos del Señor. Entonces vamos a saber, vamos a poder filtrar, vamos a poder discernir, ¿no? Nos ayuda a discernir entre la verdad y el error, cuando uno conoce la palabra, protegiendo a la iglesia del engaño y de los abusos que hay, porque hay muchos vientos de doctrina, muchas fábulas, genealogías, filosofías, pensamientos humanos. No queremos errar. La palabra del Señor es la verdad. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Jesús es la verdad y su palabra es la verdad. Entonces el conocimiento junto con el discernimiento que nos da una vida en el Espíritu, de nuevo, conocimiento
junto con el discernimiento que nos da la vida en el Espíritu del Señor, vamos a poder discernir, vamos a poder ayudar. Es nuestra brújula, ¿no? Nos muestra el camino a seguir, qué decisiones tomar, cómo hacer, cómo discernir. Por eso la Escritura dice examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. ¿Cuándo uno puede examinar? Cuando tiene conocimiento de la palabra, cuando tiene la unción del Espíritu Santo y el discernimiento del Señor viene unido a esto, que la palabra y el Espíritu y la palabra son los mismos. Entonces nos muestra el camino a seguir. Dice el Espíritu Santo a la iglesia en Hebreos capítulo 5, versículo 12 al 14. Aunque debía ser ya maestro después de tanto tiempo, porque hay gente que pasa años y años en la iglesia y no se capacita, no viene a estudiar la palabra, no lee la palabra, no la estudia en casa. Entonces, de nuevo, aunque debía ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar lo más elemental de las palabras de Dios. Vuestra situación es tal que aún tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Dice, y todo aquel que se alimenta de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque no es más que un niño. Si no estudia, si no se capacita, se queda en la niñez espiritual, no madura, no crece, no se desarrolla. Y el alimento sólido, el churrasco, el asado, la pasta, es para los que han alcanzado madurez. ¿Sí? Alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para que los que por el uso, el estudio, la capacitación, el discernimiento, por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esto es correcto, esto no es correcto. Porque hoy a través de las redes podemos escuchar a millones de oradores y predicadores y maestros y pastores y profetas y apóstoles. Cuidado. Muchas veces, pero muchas veces hablando con diferentes personas. Sí, porque la Biblia dice. Para. ¿A dónde dice? Porque yo conozco la Biblia. ¿Y quién puede decir eso? Alguien que se capacita, alguien que la estudia, alguien que la conoce. Y poder decir con autoridad, no señor, no señora, eso no dice la Biblia. En una vigilia, eso fue al principio de la iglesia, estábamos haciendo una vigilia y uno de los hermanos que yo ya estaba usando para colaborar estaba dirigiendo y estaba eufórico, estaba entusiasmado y dijo a la congregación, y como dice la Biblia, hoy vamos a estar hasta que las velas no ardan. Yo lo bajé después y dije, vení para acá. ¿Qué dijiste? Eso es un dicho popular del mundo, pero no está en la Biblia. Bueno, mucha gente dice, la Biblia dice, Dios dice, y Dios no dice y la Biblia no dice. Entonces, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Quieres ser de ese nivel? Venga al ABC, venga al IBC. Lea su Biblia,
en casa, escudriñela, apréndala de memoria. Mis alumnos me dicen a veces, pastor, ¿cómo sabe tantos textos de memoria? Hace poco fui a predicar a una iglesia y el pastor hizo referencia a eso. ¿Ustedes se dieron cuenta cuántos versículos el pastor dijo de memoria? Después que yo había predicado, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque la leo, la estudio, la escudriño, la mastico, me como la palabra del Señor. Y se escribe en la mente y en el corazón. Entonces fluye, cuando uno está hablando fluye. ¿Por qué? Porque la abundancia del corazón habla la boca. Fluye, 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 fluye. Un profesor mío en el seminario dijo en una oportunidad, estábamos hablando creo que estábamos en homilética, que es el arte de saber predicar. Esa es homilética. La técnica, ¿no? Entonces él dijo, de repente dijo, yo nunca me preparo para predicar. Nosotros los alumnos, ¿cómo no se prepara para predicar? No, porque siempre estoy preparado. ¡Wow! Nosotros abríamos los ojos como el 2 de oro. Y sí, realmente él respaldaba con su vida. Él era el director del instituto y a veces entrábamos a su oficina y estaba estudiando la palabra o con libros, estaba comiendo. Entonces, claro, cuando empezaba a hablar, quedábamos así. Porque constantemente daba palabra del Señor. Tercera cosa, comunión. Queremos crecer espiritualmente, queremos crecer como iglesia. La palabra griega en comunión es koinonía, que significa compañerismo, participación, comunidad. Compañerismo, participación, comunidad. Eso es koinonía, eso es comunión entre nosotros, el cuerpo de Cristo. Por eso el abrazo de Jesús es tan importante. Y no solo ese momento cálido de expresión, sino lo que significa como cuerpo de Cristo. Compañerismo, participación, comunidad. Es una relación íntima y un intercambio espiritual. Porque hay un intercambio espiritual, porque empieza a surgir palabra de Dios, nos bendecimos, nos exhortamos, nos damos palabra entre las personas y Dios, ¿no? Con Dios, entre nosotros. En Juan 17, versículo 21, dice el Señor, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Por eso la iglesia crecía, porque tenían comunión. No miraban los defectos, sino las virtudes. Sembraban en los corazones el uno al otro, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros lo somos. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Y para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado o amado a mí. Eso nos estimula, nos exhorta a nosotros a no hacer ni recibir nada que pueda dañar. No hacer ni recibir. Porque a veces escuchamos crítica, chismes. No hacer ni tampoco recibir algo que pueda dañar a otro miembro del cuerpo de Cristo. Cuando vengan a decirnos algo, no hablemos. No hablemos de tal hermano, tal hermana. Oremos más bien. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 3, no hagáis nada por rivalidad o por vanagloria. Al contrario, hacedlo con humildad, considerándoos inferiores a los demás.
Entonces vamos a ser cuidadosos, porque cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua es un mundo de maldad, está puesta entre nuestros miembros y contamina toda la rueda de la creación. Cuán grande bosque puede encender un pequeño fuego. Una palabra fuera de lugar puede hacer un mundo de caos, de división, de discusión, de peleas. ¿Cuántas veces por una palabra alguien fue y violentó, mató, hizo tantas cosas? Lea Santiago capítulo 3 y se va a dar cuenta lo que es ese miembro tan pequeño pero que se jacta de grandes cosas. Dice en el capítulo 2 de Filipenses, verso 15, ahora leímos el verso 3, haced todo sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprochables y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una sociedad malvada, perversa, en medio de la cual resplandecéis como lumbreras en el mundo. Estoy en la misma versión Reina Valera, pero de la más actualizada, que dice casi lo mismo que la versión 1960. Resplandecemos como luminares, hacer todo sin murmuración. Yo he sido jefe en algunas empresas donde he trabajado y bueno, están los que son muy revoltosos y muy habladores y están los calladitos, ¿no? Y uno los veía esos calladitos efectivos, trabajadores, no se metían con nadie, no hacían problema. Lo que no edifica, destruye. Recuerde siempre eso. Que el Señor nos libre porque tira plumas al viento, dice un dicho, ¿no? Que todos lo usamos. Tira plumas al viento y trata de recogerlas. El viento, bueno, decía una palabra fuera de lugar y después, qué difícil que es retratar. Hay que arrepentirse, hay que pedir perdón, hay que arreglar el problema, hay que aclararlo. Cuántas cosas, y si no lo hubiéramos largado, no hubiese pasado nada, ¿verdad? Bueno, que el Señor nos ayude. Por último, expansión. La iglesia entonces crecía por la adoración, por la comunión y también nosotros vemos que era poderosa la instrucción de la palabra y producía expansión. Hace pocos domingos atrás dije, hay personas que jamás, nunca engendraron una oveja. Tenemos que autodesafiarnos. Tengo que ganar a mi amigo, a mi vecino, a mi familiar para Jesús. Lo tengo que hacer. Señor, dame la estrategia, porque el Espíritu Santo es el que da convicción. Y si nosotros estamos respaldados de la oración, Dios nos va a guiar, Dios nos va a ayudar. Tenemos que llegar al cielo con las manos llenas, no con las manos vacías. El día que nos presentemos delante del Señor, no nos va a felicitar por lo lindo que cantamos, por lo lindo que tocamos un instrumento, o aún por lo lindo que podríamos haber predicado o enseñado, sino cuántos nosotros ganamos para Jesús. ¿Cuántos nosotros ayudamos a que se encuentren con Dios? ¿A cuántas personas? Hoy yo estoy aquí y ustedes están aquí porque alguien nos acercó a Dios, alguien nos ayudó, alguien nos habló de Jesús. Decirle que está a tu lado, tenés que hacer lo mismo. Tenés que hacer lo mismo. Tenemos que hacer lo mismo. Es el acto de extender, crecer, tanto en el sentido físico, numérico, como espiritual, ¿no? Expansión.
representa la manifestación del poder de Dios. La gente trae gente. Un día un amigo mío que es pastor y en los principios de la iglesia lo traía mucho a ministrar acá y ahora está en el sur. Y bueno, sus hijos están en el ministerio como los nuestros, ¿no? Gloria a Dios por la familia que juntos servimos al Señor. Y él recién se había convertido a Cristo, ¿no? Y entonces el pastor convoca para que, como hacemos nosotros, vamos a la plaza, vamos a dar vueltas, vamos a testificar como iglesia, ¿no? Y entonces reúne al grupo, eran unos cuantos nomás, y dice, bueno, vos haces esto, vos dirigís, vos cantás, vos tocás el instrumento, vos repartís tratado, y él va rápido, estaba en el primer amor, ¿no es cierto?, y va rápido a donde estaba el pastor y dice, y pastor, ¿y yo qué hago? Y el pastor lo mira y dice, y vos haces número. No la entendió. Tenía que ir y acompañar nomás. Vos haces número nomás. La gente trae gente. Vos estar y apoyar a los que están sirviendo al Señor. Y lo que puedas testificar, hacelo. Pero vos haces número. Y él dijo, bueno, está bien. Y fue y hizo número, ¿no? Respaldó a la iglesia. Cuando nosotros hacemos eventos, respalde, haga. Ahora, Semana Santa, tenemos la oportunidad de poder... La gente está más predispuesta, más sensible. Por ahí nunca va en todo el año a la iglesia, pero para Semana Santa por ahí se llega, ¿no? Hay gente que va 3 veces a la iglesia en su vida y las 3 veces lo llevan. Cuando nace lo llevan, ¿no es cierto? Lo bautizan. Cuando se casa también lo llevan. Y cuando se muere también lo llevan con los pies para adelante. Es triste, ¿no? La Biblia habla de que 2/3 partes de la humanidad se perderá. ¿Sabe cuántos miles de millones de personas son esas? Pero ninguno le va a poder acusar a Dios diciéndole, no me diste la oportunidad. Dios se la da a todos. Cumplamos, no nos desanimemos, sigamos predicando, testificando, invitando, ayudando a que la gente se acerque a Dios. Y es más, hablando de la doctrina, Pablo le dijo a Timoteo, haciendo esto, escudriñando, enseñando la palabra, conociendo la palabra, te salvarás a ti mismo. Haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y a los que te escuchen. Haciendo esto, cumpliendo con el Señor, vas a poner alegría en el corazón de Dios. Y bueno, no solo la expansión es un crecimiento espiritual, numérico, representa la manifestación del poder de Dios, porque cantamos, alabamos, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay bendición, el pueblo crece, se difunde el reino de Dios. Debe haber un deseo profundo de llevar salvación a los que no la tienen. Yo no sé si vos la tenés, pero yo lo tengo, un deseo profundo de llevar a la gente a que sean salvos, a que conozcan a Dios, a que obtengan la salvación. Estoy terminando. 1 Corintios capítulo 9, verso 16, dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo de qué jactarme, porque me es una necesidad impuesta. Tengo una necesidad impuesta de hablar de Jesús. No puedo callar lo que Él ha hecho, lo que Él hace, lo que Él es. Me es impuesta la necesidad. Y ay de mí si no anuncio el Evangelio. Por lo tanto, si lo hago por voluntad propia, recibiré mi recompensa. Pero si lo hago a la fuerza, cumplo con la tarea que me ha sido encomendada. Porque acepta tu asignación. Id y haced discípulos
Dios nos asignó esa tarea. Es la tarea suprema de la iglesia. La tarea me ha sido encomendada. Entonces, ¿cuál es mi recompensa? Que al predicar el Evangelio ofrezca el Evangelio de Cristo gratis para no usar mal de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, aunque soy libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número. Disposición a servir. Debemos decirnos a nosotros mismos: soy luz, soy sal de la tierra, soy testigo de Jesús. Vosotros me seréis testigos, dijo el Señor. No estoy completo en Cristo si no cumplo con esto. Hola. Realmente. Así que vosotros sentid esto mismo que Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Así que vosotros sentid esto mismo que Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Despojate de tus intereses personales y empezá a cumplir con los intereses de Dios, de tu Padre Celestial, de lo que el Señor te está mandando. Se despojó a sí mismo haciéndose siervo. Se hizo semejante a los seres humanos y estando en esa condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Iglesia, debes cumplir con tu destino, debemos cumplir con nuestro destino, con nuestra asignación, adoración, instrucción, comunión y expansión, para que el reino de Dios venga sobre cada corazón de las personas que nos rodean, para que Cristo sea creído, conocido y recibido en el corazón. Cerra tus ojos, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a cumplir con tu palabra, a cumplir con lo que tú nos estás mandando. Señor, cuánta gente te necesita. Yo mismo, nosotros mismos necesitamos tener más comunión, más adoración, más conocimiento, más deseo de expansión. Y perseveraban en la comunión, en la doctrina, en el partimiento del pan, en las oraciones. Y el Señor añadía cada día por la predicación de ellos. No es que por un acto mágico la gente se convertía, no, porque ellos testificaban, porque ellos cumplían con su asignación, con su misión, con su deber. En el nombre de Jesús, extiende tu misericordia, tu amor, tu bondad y tu poder. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor.